Buenas tardes. Sin más dilación, aunque no es tan blanca y llanos que entrarán en cualquier momento, puesto que el tiempo nos apremia y los trenes van con un retraso que no debiera, voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es el profesor Adolfo Domínguez Monedero, que es catedrático de Historia Antigua en la Universidad Autónoma de Madrid, que no es la primera vez que viene al museo, yo creo que ya son unas cuantas veces, y que además de su mano tuvimos el ciclo de Macedonia, y de su mano hoy, porque él lo ha diseñado, él nos ha elegido los temas, nos ha elegido los conferenciantes, vamos a ofrecerles unos paseos magníficos por la Grecia del Este, por esa otra Grecia que está hoy en Turquía y en algunas islas del Egeo, pero que formaron una parte absoluta de la Grecia, de la Grecia antigua, en el mundo antiguo, aunque nosotros, bueno, cuando nos hablan de Grecia, siempre pensamos en el Ática, en el Peloponeso, en lo que es el país actual. Y sin embargo, lo podrán comprobar, algunas de las más bellas obras de arte proceden de esa Grecia del Este. Así es que primero nuestro agradecimiento por tu colaboración, por tu implicación y por acudir siempre a la llamada del museo. Él es un altísimo especialista en el mundo antiguo. Él ha trabajado temas también de Roma, de otros periodos, de otros sitios, pero sobre todo ha centrado su trayectoria investigadora en el mundo griego, de la antigua Grecia, y en la colonización que realizaron a través del Mediterráneo. Es decir, el Mediterráneo, nuestra cultura es como es, pues porque también los griegos desarrollaron una gran labor colonizadora y nos dejaron su pozo cultural que todavía tenemos. Él tiene un amplísimo currículum investigador, con muchas actividades, con muchos méritos. Voy a citar algunos como ejemplo. Por ejemplo, numerosas estancias en el extranjero, en la Universidad de Londres, en el Colegio de Londres, en Atenas, de la mano del Instituto Arqueológico Alemán, del que es miembro y miembro activo. Ha sido miembro de comités científicos, unos promovidos por la Real Academia de la Historia, otros por el Instituto Arqueológico Alemán, por el Organismo Público de Investigación, por la Universidad de Messina, por la Agencia Nacional de Evaluación, o por la Sociedad Española de Estudios Clásicos, entre otros muchos. Sus publicaciones están en las más prestigiosas revistas españolas, pero no solamente de España, sino también del extranjero. Y esto es un plus. Ambos teníamos una amiga, que ya no tenemos, Paloma Cabrera, que una vez me dijo, no existo porque he publicado poco fuera de España. Yo le decía, sí que existe. Sí. Pero sí es cierto que ahora mismo en los currículums investigadores se mide mucho esa proyección internacional que tiene nuestro invitado de hoy. Ha sido asesor científico en exposiciones como, por ejemplo, una magnífica que fue la de los griegos en España, o el legado de Roma, otra. Asesoró también a Televisión Española en aquella serie de Memoria de España. Su docencia es sin duda un plus con el que contamos. Y él siempre, es una persona que ha ilustrado a todos sus alumnos sobre la historia de Grecia, sobre el Mediterráneo, los comienzos de la historia griega, etc.
Y además él, bueno, pues entre otras conferencias, entre otras muchas actividades, pues tiene en su haber muy importantes proyectos de investigación, como por ejemplo el titulado Entre el Adriático y el continente griego, las islas jónicas del arcaísmo a la época clásica, la etnogénesis, poblamiento y territorial y federalismo en el Epiro antiguo, etc. En fin, no en vano tuvo un premio de reconocimiento de la Comunidad de Madrid, un reconocimiento de excelencia docente, y para nosotros es un privilegio el poder tenerte aquí de nuevo. Bienvenido nuevamente al Museo de Albacete. Muchísimas gracias. Bueno, con ella. Quien tiene que dar las gracias soy yo, evidentemente, por la invitación, por la cálida acogida que siempre tengo en este museo, en esta ciudad, en esta sala, que recuerdo de hace tantísimo tiempo, casi desde la época de la inauguración, ¿no? Y, por supuesto, pues no me queda en primer lugar más que dar las gracias al Museo de Albacete, a la Asociación de Amigos del Museo de Albacete, a Rubí, a Llanos, por su amabilidad, por haberme invitado a participar en este ciclo. Un ciclo en el que yo voy a hablar hoy, como había previsto, de una visión general de lo que significó la Grecia del Este en el mundo antiguo, un poco recorrer su historia, sobre todo aquellos momentos en los que este mundo estaba compuesto por ciudades-estado más o menos independientes, que tuvieron una importancia fundamental en el desarrollo no solo de la cultura griega, de nuestra cultura, ¿no? Empezando por sus orígenes, por la llegada de los griegos a estos territorios y acabando ya muy rápidamente con su integración en el mundo romano del que no hablaré. Y, se ha dicho, esta conferencia está diseñada como la introductoria, esta visión general, a todo este ciclo en el que era muy difícil, ¿no?, elegir, porque habría tantísimos sitios que elegir, pero como el número de días es limitado, pues decidí, cuando me pidió Llanos que diseñara un poco el curso, escoger algunas de las ciudades más importantes de todo este mundo de la Grecia del Este, incluso aquellas que no van a ser objeto de visita en el viaje que se ha programado. Pero claro, hay que empezar por Troya, hay que ver ciudades que se conservan en un estado magnífico como Priene, no podemos dejar de lado Mileto o Dídima, por supuesto Pérgamo y naturalmente Éfeso. Pero se podrían haber escogido muchas más, ¿no?, porque es un territorio tan rico en historia y tan rico en arte que ya digo, lo difícil es seleccionar, hacer una pequeña selección de sitios. Bien, yo hablaré de algunas de ellas muy rápidamente, de otras no las mencionaré en esta introducción. Bien, este es el territorio, básicamente, en el que nos vamos a centrar, aunque luego, a partir de época helenística y en época romana, este concepto de Grecia del Este se extenderá a zonas más internas, según se vaya avanzando en los procesos es una palabra que hoy ya cada vez está más desacreditada, pero para entendernos, estos procesos de helenización van a terminar expandiendo la cultura griega, las ciudades de tipo griego, a buena parte de Anatolia, ¿no? Pero en los momentos iniciales, la Grecia del Este sería esta franja, ¿no? Esta es la Grecia continental, el Egeo, Creta, las Cícladas, y esta zona, esta franja costera de lo que hoy es en su mayor parte Turquía, junto con algunas islas como Quíos o como Samos, como Rodas, que siguen siendo actualmente griegas, constituyen este territorio. Un territorio que ya en la antigüedad, en los primeros siglos del primer milenio antes de Cristo, estamos hablando del siglo X, IX, VIII, en adelante, ya se va dividiendo en tres grandes bloques culturales y bloques lingüísticos. Todos ellos hablan griego, pero el griego tenía distintos dialectos en la antigüedad, y los tres principales dialectos estuvieron representados siguiendo este esquema, esta franja, ¿no? Al norte, poblaciones de lengua eolia, de dialecto eolio, lengua griega, dialecto eolio, incluyendo la isla de Lesbos. La isla de Lesbos es la isla de la poeta Safo, por ejemplo. Safo componía, o Alceo, componían en dialecto eolio. Los griegos
que fueron ocupando estos territorios procedían de unas áreas determinadas de Grecia, del área de Tesalia fundamentalmente, y trasplantaron su dialecto también allí. Estos dialectos también se hablaban en Grecia, evidentemente. En la parte central están los jonios. De alguna manera, a veces a todo este territorio se le denomina Jonia, por extensión, pero realmente Jonia era esta parte, la parte central, desde Focea hasta el sur, incluyendo las dos grandes islas de Quíos y de Samos, y la parte meridional estaba ocupada por griegos que hablaban el dialecto dorio. Los jonios, por ejemplo, el dialecto jonio es el que se hablaba en Atenas. En Atenas hablaban jonio, y el dorio es el que, por ejemplo, se hablaba en Esparta. Estos tres territorios, que cuando empezamos a tener datos ya están bien definidos, obedecen sin duda a la procedencia diversa de los colonos, porque estamos ante un territorio que fue colonizado o al que llegaron grupos emigrantes. Un aspecto que hay que tener en cuenta para entender buena parte de estas ciudades, sobre todo cuando se está allí, cuando se está in situ, es que la topografía ha cambiado radicalmente desde la antigüedad. Pongo aquí, por ejemplo, un plano, un mapa del área de Troya. Sin duda lo verán con más detalle el próximo día, ¿no? Claro, la Troya homérica, la Troya estaba pegada al mar. Así nos lo dice Homero y nos lo dicen las fuentes. Es un poco lo que provocó dificultades cuando Schliemann quiso buscarla. Claro, había varios kilómetros desde Troya hasta el mar. Sabemos, esta es la costa actual. Sabemos que toda esta zona, gracias a los aluviones de estos ríos, del Simois y del Escamandro, han ido haciendo que la costa fuera progradando, fuera convirtiéndose en sedimentos. Pero también ocurre en la zona de la desembocadura del Meandro, donde hay ciudades como Priene o como Mileto, que hoy día están al interior. Que hayan estado en Priene, los que vayan a Priene o a Mileto, verán, si se asoman desde donde está la ciudad, un enorme terreno llano, lleno de agricultura. Es una zona desde el punto de vista agrícola muy interesante, pero que en la antigüedad era mar. Se ha podido seguir, gracias a los estudios de los geólogos, cómo ha ido avanzando el mar. De hecho, algún lugar que en la antigüedad era isla y era zona totalmente abierta al mar, hoy está metida, incrustada, se ve muy bien cuando uno viaja por esa zona, una llanura y de repente un pequeño montículo, antiguas islas que han quedado englobadas. Y lo mismo ocurre en Éfeso, la otra gran ciudad, ¿no? En Éfeso, Éfeso estaba aquí, el Artemisio estaba aquí, pegados al mar, pero, como ven, poco a poco, y además en algunas zonas donde se ha estudiado muy bien, se puede ver en qué momento ha ido avanzando la costa, ¿no? Y esto es un problema interesante, porque el visitante que va a estas regiones, a estas ciudades, si no lleva aprendido que en la antigüedad estaban al borde del mar, puede que no entienda su importancia. Cuando hablemos, luego hablaremos de la colonización, cuando hablemos del comercio, de la llegada de influencias externas. Claro, en ciudades que hoy las vemos al interior, a varios kilómetros del mar, pues no se entiende. Estamos hablando de ciudades abiertas y resulta que que no vemos el mar prácticamente. Bueno, se debe a que estos grandes ríos, los ríos de Troya, el Simois, el Escamandro, los ríos de Anatolia, el Caistro, el Meandro, han ido avanzando, ¿no? Y han cambiado radicalmente el aspecto de las ciudades, ¿no? Es una cuestión a tener en cuenta, ¿no? Hoy día no captamos realmente lo que significaron estas ciudades porque han perdido su contacto con el mar. Pero la historia de los griegos en este territorio no empieza en el primer milenio, no empieza con la llegada de los eolios, de los jonios o de los dorios, empieza mucho antes. Esto es gracias fundamentalmente a la arqueología. Los textos antiguos apenas nos cuentan informaciones al respecto, pero hoy, gracias a la arqueología, sabemos que prácticamente los sitios que luego ocuparán esas ciudades, que todavía no existían, estuvieron habitados, aparte de por poblaciones indígenas, por supuesto, estuvieron habitados también por griegos. Ya desde el segundo milenio, desde el siglo XIV, XIII a.C., gentes procedentes de Grecia, del otro lado del Egeo, a los que conocemos como micénicos, esta cultura micénica, fueron llegando a estas costas
para interactuar, para comerciar con las poblaciones indígenas e incluso para establecerse. Hoy ya prácticamente no hay dudas de que, por ejemplo, Mileto, que sería una de las grandes ciudades de Jonia en el siglo VII, en el siglo VI, en Mileto ya había vamos a llamarla una colonia micénica, no un simple punto de comercio, no un simple punto de contacto, sino una colonia, un grupo de gentes establecidos con arquitectura de tipo micénico, con producciones cerámicas de tipo micénico. Es decir, la relación entre las dos orillas del Egeo no se limita al primer milenio antes de Cristo, ya hay precedentes importantes en el segundo milenio. Y posiblemente en algunas zonas no llegó a haber discontinuidad. Es decir, cuando llegaron los primeros colonos a partir del siglo X o IX antes de Cristo, probablemente se encontraron en algunas zonas, como Éfeso, como Mileto, a gentes que hablaban una lengua que reconocían como propia, y eso dio lugar a muchas tradiciones que la mitología griega recoge, en las que evidentemente no vamos a entrar, ¿no? Pero, como digo, es un elemento que tenemos que tener en cuenta. Poco a poco la arqueología nos está permitiendo proyectar en el tiempo la presencia griega, la presencia de griegos. Hay que reconocer que para los griegos modernos, que celebran este año, celebran entre comillas, que lamentan este año, ¿no?, los 100 años de la expulsión de todos los griegos de Turquía, de Asia Menor, en el 1923, después de la derrota de los griegos y de las masacres de Esmirna. Ya digo, este año se celebran los 100 años. Para los griegos modernos, este territorio sigue siendo un territorio muy querido, muy apreciado. Mucha gente en Grecia, más de 1 millón de personas, tuvieron que emigrar de estos territorios, tuvieron que asentarse en Grecia. Toda la gente que emigró ya ha fallecido por el tiempo que ha pasado, pero todavía quedan sus hijos y sus nietos, que todavía recuerdan las historias que les contaban sus abuelos cuando crecieron en ciudades como Esmirna, cuando crecieron en ciudades como Focea, cuando crecieron en ciudades como Mileto, y que tuvieron que abandonar por este intercambio de poblaciones, ¿no? Probablemente una de las primeras limpiezas étnicas acordadas entre Turquía y Grecia. También millones de turcos tuvieron que abandonar lo que hoy es Grecia para volver a Turquía, ¿no? Estos procesos históricos que han sucedido a lo largo del tiempo, ¿no? Pero hasta 1923 los griegos habían estado viviendo continuadamente, sin interrupciones. Hoy sabemos que al menos desde el siglo XIV o desde el siglo XIII a.C. en estos territorios, ¿no? Por lo tanto, bueno, la historia moderna, y más en países como Grecia, ¿no?, que tienen una gran sensibilidad hacia lo que es su pasado, la historia moderna de alguna forma se proyecta hacia el pasado, y el pasado también sirve como elemento para entender la historia moderna. Bien, no voy a hablar de Troya, evidentemente, porque ya tienen una charla. Toda la parte norte de este territorio, el territorio eolio, fue ocupado por griegos que venían de la Grecia septentrional, que ellos sabían, a pesar de que Schliemann fue el que lo encontró, u otros predecesores, ahora hay un debate, ¿no?, sobre si Schliemann fue el que lo encontró o no. Schliemann fue el que lo excavó, evidentemente, el que invirtió mucho dinero propio para sacar las ruinas de Troya, pero ya griegos en el siglo X, en el siglo IX, ya sabían más o menos dónde estaba Troya, se asentaron en las ruinas de Troya. Troya terminó siendo una ciudad griega eolia, es decir, de este grupo de griegos del norte de Anatolia, ¿no? Estos eolios, que tenían sus propios relatos de emigración, ellos consideraban que habían emigrado 4 generaciones antes que los jonios, es decir, que sus vecinos más meridionales, 60 años después de la guerra de Troya, es decir, los griegos que vivían en Eolia, en la zona desde Focea hasta Troya, hasta la Tróade, relataban sus historias de fundación y remontaban sus orígenes a épocas muy antiguas, tan solo 4 generaciones, 60 años, perdón, después de la guerra de Troya, ¿no? Con lo cual querían mantener un vínculo de continuidad. Los griegos, naturalmente, tardan bastante en escribir historia, tal y como la entendemos nosotros. La historia, el análisis crítico del pasado es un invento griego, luego lo comentaremos, pero hasta que surge la historia como
representación más o menos fidedigna del pasado, utilizan los mitos. Los mitos griegos nos hablan de estas emigraciones de griegos procedentes de distintas partes de Grecia hacia Anatolia. Los jonios son los otros grandes migrantes, junto con los dorios más al sur. Los jonios tienen tradiciones conocemos muchas más tradiciones de los jonios. Fue un territorio mucho más importante, dio lugar a ciudades más poderosas y por lo tanto sus relatos, sus historias de fundación son mucho más nutridas que las de los eolios. Y además encontramos en todas estas ciudades de Jonia, encontramos infinidad de monumentos muy tardíos en algunas ocasiones que están recordándonos estos orígenes. Aquí les pongo, por ejemplo, una representación, es la cara de Antínoo, de este amante que tenía el emperador Adriano, ¿no? Que era Bitinio, pero que está en un monumento que se conserva en el Museo de Éfeso, donde se representa la fundación de Éfeso por parte de Andróclo. Andróclo, un individuo, un descendiente de Codro, de un personaje que había reinado en Atenas, es el que dirige la colonización de Éfeso. Pues todavía en época romana, en época de Adriano, se están construyendo monumentos para honrar al viejo fundador. Aunque a lo mejor cuando lo vemos desde nuestra perspectiva y pensamos que la antigüedad es un todo, piensen que cuando Adriano manda a construir este monumento en Éfeso, habían pasado seguramente 1000 años desde la fundación de la ciudad, al menos es lo que creían los habitantes de Éfeso, es decir, hay muchos periodos, muchas etapas, pero todavía 1000 años después, en época de Adriano, los habitantes de Éfeso, el propio Adriano, deciden construir un espléndido monumento, del que se conserva alguna de estas esculturas, en honor al fundador, en honor a este Andróclo, a este mítico personaje que vino desde Atenas trasladando a los colonos que iban a fundar Éfeso. Claro, estamos en un monumento seguramente pagado por Adriano. Adriano interviene mucho pagando un montón de cosas y, digamos, le hacen un pequeño guiño al emperador, o el emperador exige que le coloquen la cara de su amante Antino. Pero, como ven, para los jonios, para los habitantes de este territorio, la historia pasada, la historia antigua, seguía perfectamente viva. Recordaban, de una manera muy mitificada, por supuesto, pero recordaban sus orígenes. Estaban orgullosos de que hacía ya cientos y cientos de años los primeros griegos habían llegado a este territorio, ¿no? Eso es una constante en todo el periodo. A veces tenemos datos más interesantes, ¿no? Como este que nos cuenta Heródoto refiriéndose a la fundación de Mileto. Los jonios habrían llegado a Mileto, habrían matado a los maridos, a los varones, era lo habitual, ¿no? Cuando se conquistaba una ciudad, por lo general los varones eran ejecutados, a menos que fueran de precio y no se practicara la masacre, pues se los capturaba y se los rescataba, se pedía un rescate. Pero lo normal en estos momentos fundacionales es deshacerse de los varones y quedarse con las mujeres, ¿no? Eso es lo que nos cuenta Heródoto. Cuando llegaron los jonios a Mileto, habrían matado a los hombres, a los varones, y se habrían casado con las mujeres. Y las mujeres milesias, que recordaban siglos después, seguramente es un rito, es decir, no llamaban a los maridos por su nombre, los llamaban por el apellido, ¿no? Es como si tu mujer te llama Martínez o López, ¿no? O Domínguez, en vez de por el nombre. Seguramente es un mito, es alguna fiesta que se celebra en Mileto, donde las mujeres dejan de llamar por su nombre a los maridos, recordando, para que vean lo importante que es la memoria, lo que llamamos la memoria histórica, ¿no? Recordando estos episodios que habían tenido lugar en el momento de la fundación. Es decir, la nueva colonia que se funda con los jonios que han venido desde Atenas y las mujeres carias, las mujeres indígenas, da lugar a un mestizaje, a una mezcla de poblaciones, donde las mujeres asumen un papel de transmisión de la herencia de las poblaciones indígenas, que se traduce en este hecho. Es decir, seguramente no es que las mujeres milesias
no llamaran jamás a sus maridos por su nombre, sino que habría algún festival en donde se recordaban estos hechos que habían tenido lugar en el momento de la fundación. Como ven, son relatos muy mitificados, insisto, no existe todavía la historia como tal, pero forma parte de la identidad de estas ciudades. Cada ciudad tenía su propia historia originaria, su propio relato sobre cómo interactuaron con los habitantes locales, sobre cómo se instalaron en estas ciudades, ¿no? Por lo tanto, esto genera unas tradiciones que son muy distintas de las de Grecia. Es decir, es un mundo griego, por supuesto, pero un mundo griego, como comentaba antes Rubí, muy peculiar, muy especial, muy particular, con sus tradiciones que son diferentes de las que existen en el resto de Grecia, ¿no? Si pasamos del mito a la arqueología, hoy vemos que la arqueología confirma, no confirma estos detalles, evidentemente, estos son historias que la arqueología, que son vasos, que son cerámicas, no puede confirmar. Lo que sí confirma la arqueología es que a partir del siglo X a.C., sobre todo, en algunas zonas, desde un poco antes, es verdad, como creían los propios eolios, que en las zonas más al norte, en Eolia, parece que los objetos son algo más antiguos. Lo que vemos es que efectivamente a partir del siglo X a.C. empiezan a aparecer en buena parte del territorio que luego sería Jonia y la Dóride y Eolia, empiezan a aparecer, este es el mapa, es un mapa relativamente actualizado, de los lugares donde encontramos cerámicas protogeométricas, cerámicas hechas en Grecia, hechas sobre todo en las zonas que dan al Egeo, cerámicas del área de Eubea, del área de Tesalia, sobre todo, algunas pueden ser del Peloponeso, que empiezan a aparecer en estos territorios y que pronto van a ser fabricadas también localmente. Es decir, nos está hablando de procesos de emigración de gente y de procesos mediante los cuales estas gentes que han llegado de Grecia se instalan en el territorio y empiezan a producir cerámicas. Claro, las cerámicas que producen son muy parecidas a las que traen de origen. Lógicamente, es algo que vemos continuamente. Cuando uno se traslada a otro sitio, no cambia radicalmente, ¿no?, de costumbres ni de forma de usar la cerámica. Y lo que vemos es este proceso, ¿no? Es decir, la arqueología, aunque no con el colorido que nos dan las tradiciones míticas, evidentemente no pueden dárnoslo, pero la arqueología nos confirma que efectivamente a partir del siglo X, a partir del siglo XI incluso, antes de Cristo, empezamos a asistir a la llegada de gentes que proceden del otro lado del Egeo, empezamos a ver cómo van asentándose en este territorio. Nos faltan muchos elementos, claro, tenemos que reconstruir la historia casi con una línea discontinua. Ojalá tuviéramos secuencias arqueológicas completas, no las tenemos en muchos casos, pero con el panorama regional podemos comprobar que ciertamente empiezan a llegar griegos de distintos territorios de Grecia que van asentándose en este territorio, en los lugares donde luego surgirán las ciudades históricas y que nos permiten de alguna forma corroborar estas tradiciones míticas. Es un proceso de emigración de gentes desde Grecia que se van asentando y que nos han dejado testimonios arqueológicos que nos permiten seguirlo. Incluso en algunas zonas donde la arqueología, sobre todo las prospecciones, hoy día cada vez son más intensas y más importantes, ¿no?, las prospecciones territoriales, además de la excavación de sitios concretos, pero a través de análisis semimicro o semimacro, análisis territoriales, podemos ver algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, vemos que en donde surgirá la ciudad de Clazómenas, una de las ciudades clásicas de Jonia, en este periodo que va del siglo XI al siglo VIII, vamos asistiendo, frente al momento anterior, que no les he puesto, evidentemente, vamos asistiendo, por ejemplo, a un proceso de disminución de asentamientos en el territorio, al tiempo que probablemente crece el lugar central. Es decir, estamos asistiendo a un proceso en el que estas gentes que hemos visto emigrando, que seguramente se establecen en grupos más o menos dispersos, en todo este proceso, en todo este periodo que va del siglo XI al VIII, van poco a poco abandonando estos establecimientos pequeños para ir construyendo ciudades, para ir formando poleis. Porque, claro, en el mundo griego el elemento fundamental es la polis, como saben ustedes muy bien. Aquí ocurre, y más o menos de manera sincrónica
en otras partes de Grecia, aquí también ocurre este proceso. Estos emigrantes que han llegado, seguramente en grupos pequeños, que han ocupado de forma un poco dispersa el territorio, poco a poco van agrupándose en núcleos más importantes, es decir, en pequeñas aldeas, pequeñas villas, y poco a poco van creando espacios centrales, van agrupándose en torno a lo que serán las ciudades históricas. Es decir, estos griegos que se asientan van a desarrollar un proceso muy semejante al de los otros griegos que se han quedado en Grecia. Sin duda porque hay interacciones y hay contactos, esto es evidente, ¿no? Es un desarrollo bastante sincrónico. Lo que está ocurriendo en Asia Menor es lo que está ocurriendo en Grecia. Es uno de los elementos que nos habla de la unidad de la cultura griega. Están en contacto, las experiencias que están surgiendo en un punto son aprovechadas por otro, etcétera, etcétera. Vemos también en algunas excavaciones, en este caso en Éfeso, vemos cosas curiosas. Uno de los primeros testimonios, estamos en la zona del Artemisio, del gran templo de Artemis de Éfeso, del que hoy solo queda una columna de pie, lamentablemente, porque es una zona que ha sufrido mucho, es una zona inundable, dependiendo de la época del año en la que se vaya, se puede encontrar uno agua cubriendo las ruinas, porque está muy, muy bajo en el nivel del mar, ¿no? Bueno, pues en el propio Artemisio, lo que será el gran templo de Artemis Efesia, ya a finales del siglo VIII encontramos indicios de culto. Este grupo es un lechón, es un lechoncito sacrificado con huellas de consumo y depositado. Encontramos ya cerámicas protogeométricas, en este caso importada de Atenas, y encontramos cerámicas locales. Es decir, estos griegos que llegan a lo que luego será Éfeso, curiosamente en el mismo lugar donde a lo largo de los siglos va a seguir existiendo este gran santuario, ya empiezan a realizar actividades cultuales. Es decir, hay una continuidad, en este caso concreto, entre este uso religioso que los primeros griegos que llegan a Éfeso instalan y que va a continuar a lo largo de los siglos. Es decir, hay una continuidad histórica, en este caso incluso arqueológica. Este es el lugar donde surgirá la estatua de culto de Artemis Efesia. Justamente al lado, siglos antes, los primeros griegos habían ya realizado actividades de culto, habían hecho sacrificios de animales, habían depositado cerámicas atenienses, cerámicas probablemente que habían traído con ellos desde Grecia, y habían depositado también cerámicas locales, porque había población local. Es un ejemplo que lamentablemente no tenemos en otros casos, pero que nos muestra esta continuidad de ocupación y estas tradiciones que ya habíamos visto, ¿no? Como en la Éfeso de 1000 años después todavía seguían acordándose de que su fundador había venido de Atenas, había sido Andróclo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto marca, como digo, una tradición. Y cuando vamos avanzando en el tiempo, nos encontramos en lo que es la vieja Esmirna, en este yacimiento arqueológico, que no está en la Esmirna moderna, está un poco a las afueras, en una zona alta. Vemos ya cómo para el siglo VII se ha producido este proceso que les mencionaba en Clazómenas, cómo las poblaciones que seguramente vivían dispersas van concentrándose en un espacio, van construyendo una muralla. Esta no es la primera muralla. Sabemos que ya este espacio está amurallado probablemente desde el siglo IX y sin duda desde el siglo VIII a.C., y esta muralla es probablemente la tercera o la cuarta que surge en este espacio, pegado al mar, con espacios ya, en lo que serán las ágoras, lo que serán estos espacios abiertos, ¿no? Es decir, vamos viendo, yo digo, lamentablemente no en un solo sitio, que más nos gustaría tener un yacimiento donde poder seguir toda la sucesión arqueológica, pero gracias a las distintas excavaciones en varios lugares, en varios entornos, podemos reconstruir un poco el proceso de poblamiento, de ocupación de este territorio. Gentes que van llegando, grupos de muy distintos orígenes que van ocupando espacios y que poco a poco van organizándose hasta crear poleis, hasta crear ciudades-estado. Bien, el mundo de la Grecia del Este entró en contacto desde el primer momento, como decíamos, con poblaciones locales, con las que estaban inmediatamente en la costa, pero también con distintos estados, con distintas
a veces casi imperios, que fueron surgiendo en el interior. El primero con el que entraron en contacto, aparentemente de forma pacífica, tengan en cuenta que los intereses de los griegos en este momento se centran en la costa fundamentalmente, aunque hagan expediciones comerciales hacia el interior, pero estamos hablando de un reino como Frigia. Frigia es el reino de Midas, del famoso Midas, el que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Ese es un mito griego, es un mito que hay que entender en este sentido. Es un territorio tan rico que los griegos terminan imaginándose al rey de este territorio como convirtiendo en oro todo lo que tocaba, ¿no? Forma parte de cómo los griegos interpretan la realidad. Es un reino muy rico. Y este Midas, que entra en contacto con los griegos, es el primer bárbaro, el primer no griego, que dedica su trono en el santuario de Delfos, ¿no? Estamos en el siglo VIII a.C. Y curiosamente, en las excavaciones de Delfos ha aparecido esta figura. No sabemos si es el trono, es un aplique en marfil, de un mueble más grande, y evidentemente es frigio. Es decir, la arqueología, nos da igual que sea el trono de Midas o no. De cualquier manera, el relato griego, la tradición griega, lo que nos recuerda son los contactos entre los frigios, a través, lógicamente, de las ciudades griegas, con el gran santuario griego de Delfos, ¿no? Y como digo, la arqueología nos confirma la presencia de objetos frigios en este santuario, ¿no? Vemos, no hay que dar fe absoluta a las leyendas griegas, evidentemente, tienen muchos elementos problemáticos, pero no hay que pensar que todo lo que narran es legendario. A veces podemos captar en el mito visos de realidad, y cuando la arqueología de alguna forma confirma estas relaciones, podemos darle más valor. La capital de los frigios es Gordio. Gordio es famosa, es conocida por el nudo gordiano, que todos ustedes conocen, ¿no? Siglos después, Alejandro Magno, cuando llegó a Gordion, se encontró el carro de Midas, con el nudo atado, y Alejandro lo resolvió de manera expeditiva, pegando un tajo con su espada y rompiendo el nudo. Eso ocurre en Gordio, que fue la vieja capital de los frigios. Este rey, Midas, se casó con una mujer griega, con una mujer de Cime, una de estas colonias eolias que se habían establecido, ¿no? Esto lo reconocen los propios autores griegos, ¿no? Es decir, estos frigios interactúan con los recién llegados, bueno, ya llevaban 100 y pico años allí, y esto favorece unos contactos espectaculares. Hace años los americanos de la Universidad de Pensilvania excavaron este túmulo inmenso, un túmulo impresionante, no sé si son 20, 30 metros de altura, un diámetro de más de 500 metros, una cosa brutal. Toda la zona en torno a Gordion está llena de túmulos, porque estos son tumulitos pequeños, este es un túmulo espectacular. Y lo que se encontró dentro fue esto. Se encontró una cámara de madera, como ven, perfectamente conservada. Esta es una foto del momento del hallazgo, con una serie de calderos que aparecen también en el mundo griego. Estos calderos aparecen, los conocemos también en Grecia, en Delfos, en Olimpia, con toda una serie de objetos de bronce. Es decir, hay una interacción. Hoy sabemos que este no es el túmulo de Midas. Cuando se excavó, se pensaba que era el túmulo de Midas, por eso los americanos lo llamaron Midas Mount. Hoy sabemos que no es de Midas, probablemente es del padre de Midas, es decir, del rey Gordio, que dio nombre a Gordion, ¿no? Y, bueno, la arqueología también nos confirma, las fuentes literarias nos confirman la relación de los frigios con los griegos, el casamiento de Midas con una mujer griega, el envío de ofrendas al santuario de Delfos, y la arqueología, cuando tenemos la suerte de encontrar un yacimiento de esta categoría, con la madera todavía en perfecto estado, después de haber pasado 2700 años, es una cosa espectacular. Fue una excavación que, bueno, llamó muchísimo la atención en su momento, tuvo un eco espectacular porque era un hallazgo fundamental. Y en la tumba del padre de Midas vemos este mundo, vemos cómo estos objetos que encontramos en los santuarios griegos, que encontramos en Olimpia, que encontramos en Éfeso, que encontramos en otros sitios, aparecen en estas tumbas, ¿no? Por lo tanto, con los frigios, los griegos mantuvieron una relación, digamos, bastante intensa y en general, vamos a decirlo, amistosa. Esto cambiará con el tiempo. Cambiará con el tiempo cuando un pueblo de origen iranio, que no fueron los más importantes, un pueblo de origen iranio, los cimerios,
que venían de estas zonas del Cáucaso, del Mar Negro, hablaban una lengua irania. Los cimerios invadieron Asia Menor. Y allí estuvieron, pues probablemente entre 40, 50, 60 años, moviéndose, atacando a todo el mundo. Atacaron a los lidios, ahora hablaremos de los lidios, atacaron también a los griegos, ¿no? Fue un periodo de inestabilidad, un periodo de conflictos que los autores antiguos reconocen. Incluso hay poemas de un autor, de Calino, un poeta de Éfeso, que en sus poemas recuerda la lucha de los habitantes de Éfeso contra los cimerios, ¿no? Unos poemas muy parecidos a unos poemas que otro poeta que trabaja en Esparta, Tirteo, está componiendo para los espartanos, para que los espartanos se animen a luchar contra los mesenios. Bueno, pues en el otro extremo del mundo griego, otro poeta, pero que bebe de la misma tradición, compone unos poemas para instar a sus conciudadanos a que combatan contra estos cimerios que están atacando sus territorios. No es una invasión duradera, evidentemente, son incursiones, son correrías, pero que marcaron un periodo de estrés importante en el siglo VII al mundo griego. Pero el gran problema para los griegos de la Grecia del Este fueron los lidios. El reino lidio, que está más al oeste que el reino frigio, el reino lidio aprovecha la debilidad progresiva de los frigios, aprovecha la debilidad de los asirios, que habían tenido intereses en todo este territorio, para, digamos, no independizarse, ya existían desde antes, pero para coger poder. Conocemos a los 5 reyes de la dinastía de los Mérmnadas, es una nueva dinastía, y Heródoto, que es el gran informador, nos lo cuenta, y todos los reyes, aquí no pongo al último, a Creso lo dejo para un poco después, todos los reyes que gobiernan en Lidia desde el siglo VII, hasta el propio Creso, del que hablaremos después, hicieron la guerra contra las ciudades griegas. Guerras que a veces incluso acaban con las ciudades. Colofón es severamente destruida por los lidios, la arqueología de alguna manera lo confirma. Asaltaron Priene, asaltaron Miletos en el caso de Ardis, Sadiates lucha contra los milesios, Aliates toma Esmirna. La vieja Esmirna, esa foto, esa imagen que les he enseñado antes, es destruida. Hay un nivel de destrucción. Es decir, sabemos que la ciudad de Esmirna fue tomada, fue destruida, fue arrasada. Probablemente la población fue esclavizada o fue trasladada a otros sitios. Es decir, la arqueología nuevamente nos confirma los datos de las fuentes literarias, ¿no? Los lidios son un grave riesgo para los habitantes de la Grecia del Este. Hay ciudades como Mileto, que desde el principio del dominio lidio están continuamente haciendo la guerra contra los lidios. Lo que pasa es que Mileto es una gran ciudad, una ciudad poderosa, y consigue resistir, pero los lidios son un gran peligro para los habitantes de este territorio. Una vez que las ciudades se han consolidado, y gracias a que las ciudades se han consolidado, aunque Colofón o aunque Esmirna caigan, el resto de las ciudades consiguen mantenerse con más o menos problemas frente al avance lidio. Esta es una imagen de Sardis, de la capital lidia, con el espléndido templo de Atenea, que no corresponde a este periodo, evidentemente este templo corresponde al siglo IV a.C., con esta columna que no está en Sardis, está en el Metropolitan de Nueva York, que se la llevaron, pero todavía quedan algunas, y con esto que es muy interesante, que esto sí corresponde al siglo VII, VI a.C., que es un pequeño templo dedicado a Cibeles, ven aquí un león, unos leones, y que es la zona donde los lidios, todo el espacio, claro, es una zona industrial que ha sido excavada por los americanos, donde los lidios refinaban el oro. Los lidios son conocidos por ser los grandes dueños del oro. El río que pasa al lado de Sardes, el río Pactolo, es un río que arrastraba pepitas de oro, ¿no? Y en esta zona industrial, les he puesto la foto del altar de Cibeles. Cibeles es una divinidad que se adoraba en Sardis. Digamos, Cibeles protegía todo este trabajo de la extracción y del refinamiento del oro, ¿no? Ya digo, el templo que vemos es de época posterior. Aquí estaba el altar antiguo, esta parte es el altar antiguo, pero esto corresponde a la reconstrucción del siglo IV, ya en estilo jónico, etcétera, etcétera. Bien, precisamente en este periodo donde los jonios, los griegos del este, se ven continuamente presionados por los lidios, es un periodo de gran esplendor para el mundo jonio.
Es el momento en el que, por ejemplo, Coleo de Samos hace su gran navegación y llega hasta Tarteso, llega hasta el sudoeste de la península ibérica y obtiene enormes beneficios y dedica un monumento en el santuario de Hera en Samos. Esta es una copia, evidentemente, una copia que encargó mi amiga y colega, que también la conocen ustedes porque ha venido aquí alguna vez, Carmen Sánchez, ¿no?, para la exposición precisamente de los griegos en la península ibérica, encargó a un diseñador que dibujara este monumento que encargó Coleo de Samos. Es la escala humana, este es el tamaño de una persona, era un monumento enorme, conseguido con los beneficios en Tarteso. Todo eso mientras Jonia estaba siendo presionada por los lidios. Samos tenía ventaja, y es que como era una isla, estaba más protegida, pero era una época importante. El momento en que los foceos inician sus navegaciones, que les traen hasta la península ibérica y que les permiten entrar en contacto con Argantonio. Eso ocurre en este momento en el que los lidios son la gran amenaza, pero a pesar de ello, estas ciudades no se dejan amedrentar, desarrollan lo que es el momento de mayor esplendor, sus navegaciones a larga distancia que les proporcionan unas riquezas extraordinarias. Evidentemente para los lidios eran una presa interesante, ¿no?, pero resisten, y es, como digo, una época fundamental. También la época de Polícrates de Samos, ya al final del periodo, otro de los grandes personajes de Jonia, que lleva la riqueza de Samos a su máximo esplendor, sobre todo porque Polícrates tenía una política: barco que veía, barco que atacaba y barco que saqueaba. Luego, si se enteraba que era el barco de un amigo, le devolvía lo robado, y a los que no se lo quedaba. Con lo cual, con esta política de rapiña, Polícrates fue uno de los que creó una de las primeras flotas de guerra de Grecia, convirtió a Samos en una de las ciudades más ricas de toda la Grecia del Este, ¿no? Estamos en este mismo periodo, insisto, en el periodo en el que los lidios son una amenaza, pero eso no impide a los griegos del Este moverse. O el momento en el que la otra gran ciudad, Mileto, continuamente enfrentada en guerra con los lidios, inicia su gran colonización que le lleva, Plinio habla de 90 ciudades, Plinio exagera, no son tantas, pero sí son en torno a 30. Los milesios fundan ciudades en todo el entorno del Mar Negro. Todo el entorno del Mar Negro, junto con otras ciudades como Mégara, son ciudades milesias. Ciudades que están muy de moda, ¿no?, por la zona de guerra, ciudades como Panticapeo, como Fanagoria en Crimea, son fundaciones de Mileto, ciudades en la parte, lo que hoy es Rumanía y Bulgaria, ciudades en lo que hoy es Georgia, por supuesto en el norte de Turquía, Sinope, Trapezunte, son fundaciones milesias. Es decir, Mileto, al tiempo que está defendiéndose de los ataques lidios, está llevando a cabo su gran política colonizadora que le va a reportar unos beneficios importantísimos. Y luego la gran empresa panhelénica en Egipto, donde jonios de Quíos, Teos, Focea, Clazómenas, Rodas, Nido, Alicarnaso, Fasélide entre las Dorias, Mitilene entre las Eolias, ven aquí, los tres grandes grupos griegos de Anatolia están representados en el gran emporio, en el gran mercado que el faraón Amasis les concede en Egipto. Y allí construyen un templo para todos los griegos, un helenio, ¿no? Es una de las primeras veces que encontramos el concepto de heleno para referirse a los helenos, a los griegos, ¿no? En este gran santuario que fue excavado, ¿no?, por Flinders Petrie, ¿no?, este famoso egiptólogo, y donde en los últimos años el Museo Británico ha hecho también excavaciones, ¿no? Es otra empresa común, una empresa comercial, una empresa para obtener recursos. Los jonios empiezan a unir los distintos puntos del Mediterráneo. El Mar Negro, Sicilia, Italia del Sur, la península ibérica, son puntos donde los jonios de todas estas ciudades, o de muchas de ellas, intervienen. La moneda. La moneda es un invento lidio. Las primeras monedas que conocemos son estas que les pongo aquí, que son acuñadas por Aliates, que es el padre de Creso, del que luego hablaremos después, Heródoto nos lo dice. Las primeras monedas son de electrón, de oro y plata. Habrá ciudades que mantengan el electro como moneda, como metal. Esta es una moneda de Focea. Focea, foca, es el nombre de Focea, tiene la foca.
Luego ciudades, las demás ciudades, pronto la mayor parte empezarán a acuñar en plata, que es más fácil, que no plantea una dependencia directa de los lidios, pero habrá ciudades como Focea que a lo largo de toda su historia seguirán acuñando en plata. A mediados del siglo VII a.C. se producen las primeras monedas, estas que veíamos antes, ¿no? Estas monedas de aliates. Hoy hemos descifrado la lengua lidia y sabemos que lo que a los griegos les suena como aliates, en lidio se dice algo así como waluet. Saben muchas veces, ¿no?, que cuando pasan nombres de una lengua a otra, evidentemente se transforman. Bueno, inmediatamente, ya a finales del siglo VII, las ciudades de la Grecia del Este introducen la moneda. Son los que introducen la moneda a todo el mundo griego, algo tan importante, ¿no?, que hoy no podríamos vivir sin monedas. Son los jonios, los griegos del Este, los que lo difunden al resto del mundo griego. Y claro, hay poetas que ven esta riqueza que está generándose en Jonia, estos individuos que empiezan a enriquecerse de manera espectacular, y lo encontramos en sus poemas y a veces en la escultura, ¿no? Esta descripción de estos ricachones, de estos aristócratas samios que acudían con sus cabellos ondeando al viento, atados con cordones de oro y artísticos brazaletes en torno a sus brazos, ¿no?, con estos monumentos. O este otro texto de Xenófanes de Colofón, que habla de antes de que Colofón caiga en manos persas, ¿no?, que van 1000, todos ellos, para ir al ágora, sobre todo a ser vistos, ¿no?, que van llenos de tejidos de púrpura, llenos de presunción, ufanos de sus bellas cabelleras, empapados con bálsamos refinados de aroma, ¿no? Es decir, muchos poetas critican este lujo que se está generando en estas ciudades, que a pesar de la presión lidia, están creciendo, están enriqueciéndose. Sin embargo, aunque hay intentos de llegar a una unidad común, fracasan en este primer momento. Crean una estructura, crean un santuario que se llama el Panjonio, donde están representados todos los jonios, todos los que se consideran herederos de estos grupos que habían emigrado. No están los eolios, no están los dorios, evidentemente, que tendrán sus propios santuarios. Que se intenta que tenga un contenido político, les hubiera salvado probablemente, pero no lo consiguen. De la misma manera, los dorios del sur establecen un gran santuario, aquí en el Triopio, aquí justamente, donde participan las tres ciudades de Roda, Halicarnaso, Cos y Cnido. Luego Halicarnaso, la patria de Heródoto, será expulsada, ¿no? Pero los griegos van intentando crear, aparte de los santuarios individuales a los que hemos aludido, grandes espacios donde se reúnan, naturalmente, para que se reúnen los griegos en los santuarios, para rendir culto a los dioses. Rinden culto a los dioses, sacrifican reses, sacrifican animales, y luego se comen esos animales, festejan con vino, con cantos, con bailes, con danzas, con competiciones. Es una manera de reforzar sus lazos, lo que les une. Pero podría haber sido el germen de una estructura política unitaria que no fue. Y también quiero hablarles de la filosofía. La filosofía nace en Mileto, nace en la Grecia del Este, y nace de individuos que viajan, que conocen, que están al tanto de los nuevos descubrimientos, estos jonios que se están moviendo por todo el mundo, estos jonios que se meten en el imperio persa, que van a Egipto, que recorren el mundo y que empiezan a cuestionar algo tan fundamental como el orden vigente. Ya no son los dioses los que gobiernan todo, hay leyes. Tales de Mileto describe un solsticio en el año 585, anuncia que va a haber un eclipse. Sin duda no es un conocimiento solo suyo, ha tomado datos de los egipcios que llevaban miles de años observando el cielo, de los babilonios que llevaban miles de años observando el cielo. Se podía predecir, una vez que partimos de la base de que el Sol no es que Apolo coja todos los días un carro y coja un disco incandescente y lo transporte por la bóveda celeste, una vez que partimos de la idea de que estamos ante un cuerpo celeste que obedece a leyes inmutables, que la luna obedece a leyes inmutables, se puede calcular el momento en el que el Sol y la luna coinciden. Es lo que hace Tales, aplica conocimientos que ha adquirido y predice un eclipse. Es decir, la filosofía, entre otras muchas cosas, lo que hace es cuestionar esta visión tradicional centrada en los dioses para
centrarlo en leyes naturales. Por eso se les llama físicos, la physis, la naturaleza. Anaximandro, que es discípulo de Tales, sigue su estela y piensa que es capaz de dibujar en una placa el mundo. El mundo no es una cosa abstracta, el mundo tiene límites, el mundo lo podemos tocar. Los barcos jonios han recorrido todo el Mediterráneo, han llegado al Atlántico, han llegado al Mar Negro, han recorrido las costas atlánticas. Es decir, se puede aprehender con la mente el espacio. Hoy estamos acostumbrados a los mapas, hoy no podríamos vivir sin mapas. El mapa, entendido como plasmación científica del mundo, es un invento jonio. Y es un invento por estas ciudades que están en contacto con todo el mundo. Estos jonios van con los ojos abiertos, van a aprender, y aprenden, y cambian la historia del mundo, ¿no? El otro filósofo, Anaxímenes, ya en un plano más, digamos, menos físico, el problema de qué es el origen del todo, que si el indeterminado, el agua, el aire, estas cosas, ¿no? Que nos enseñaban en filosofía, ¿no? Y que cuando estudiábamos filosofía, sí, pues Tales piensa que el origen de todo es el agua, muy bien, y Anaximandro que es el ápero, estupendo, Anaxímenes que es el aire, y que cuando éramos jóvenes, yo por lo menos, no entendíamos eso que significaba, porque nos lo explicaban de una manera un poco mecánica. Es interpretar el mundo, es de alguna forma prescindir de los dioses. Los dioses están ahí. Esta gente es profundamente religiosa, pero no creen que los dioses estén continuamente interviniendo en la vida humana. Los dioses están ahí, han creado el mundo seguramente, pero el mundo se basa en leyes y las personas, digamos, es una especie de arrogancia, el ser humano es capaz de entender las leyes. Esa es la base de la ciencia. Todavía la ciencia funciona así, ¿no? Eso surge en Jonia. Heráclito, ¿no? Con su visión del mundo, con una visión de lo inmutable, con una visión ya más metafísica, cada vez más metafísica, ¿no? Que será la base de un pensamiento mucho más abstracto, también es de Jonia, y que diremos de Pitágoras. Pitágoras, el gran filósofo, que era samio, aunque su carrera la hizo en la Magna Grecia, la hizo en Italia, pero introdujo leyes, introdujo una escuela de pensadores que tenían unas doctrinas esotéricas y exotéricas, tenían para todo, ¿no? Es decir, uno de los grandes pensadores antiguos es Pitágoras, que era samio también, ¿no? Y con esto pasamos a Creso. Es todo este periodo, ¿no?, en el que nos desenvolvemos. Creso hace algo distinto de lo que habían hecho sus antecesores, que es avanzar la conquista de las ciudades, conquistarlas, pero sobre todo someterlas a tributo, que es una manera no de ocuparlas, pero sí de controlarlas. Y ataca ciudades como Éfeso. Los efesios hacen una jugarreta, los efesios, para no ser atacados, cogen una cuerda y unen el santuario de Artemis con la ciudad, con lo cual la ciudad está protegida por Artemis. Como estos reyes lidios conocen muy bien el mundo griego y creen en los dioses griegos, la ciudad se salva. Y el propio Creso, digamos, que le hace gracia, ¿no?, la jugarreta de los efesios, contribuye a la construcción del gran santuario de Artemis en Éfeso, y ciertamente la epigrafía lo confirma. El Museo Británico tienen, yo creo que se han llevado todos los epígrafes, donde aparecía las dedicatorias de Creso. Y es otro elemento, el arte. El mundo jonio empieza a poblarse de grandes templos, de templos inmensos, templos que son 2 y 3 veces el tamaño del Partenón, para que se hagan una idea, ¿no? El Partenón que todos tenemos en la cabeza, son templos que son 2 o 3 veces más grandes que el Partenón, son templos inmensos. Ya en época arcaica, lo que vemos ahora, evidentemente el templo de Didima es una cosa espectacular, pero ya en época arcaica son grandes templos, quiere decir grandes recursos económicos, artistas de todo tipo, arquitectos, escultores, talladores, templo de Atenea en la vieja Esmirna, o el templo de Atenea en Focea, del que proceden estas maravillosas figuras, estos maravillosos relieves que decoraban la parte alta de la nave del templo, ¿no? Templo, se conservan elementos y, bueno, aquí hay que ver los antepasados cercanos de la escultura ibérica de tradición helenizante. Hasta hace pocos años en Focea no teníamos escultura, donde viene esta escultura greco-oriental de influencias jonias que vemos en la península ibérica. En este mismo museo tenemos alguna, ¿no?
vienen de Focea, indudablemente. En Focea hay escultura, hay talleres escultóricos de una calidad extraordinaria, ¿no? Bueno, es este mundo, ¿no? Creso tiene un final, podía haber sido más trágico. Creso tiene el enorme problema de que tiene que enfrentarse al nuevo enemigo, que son los persas. Y calcula mal. Piensa que puede defenderse de los persas y los persas terminan derrotándole y le colocan en una pira para quemarle vivo. Cuenta la tradición, esto que tenemos representado en esta preciosa ánfora del Museo del Louvre, es lo que cuenta la tradición. Cuando está a punto de ser quemado vivo, se pone a llorar. El rey Ciro el Grande, le pregunta qué le pasa, le cuenta la historia de por qué llora, porque era un hombre poderoso y ahora se ve reducido a esto, y Ciro tiene compasión por él y le salva, y le convierte en un consejero. Pero a partir de ese momento, esto es Lidia, este es el imperio persa. A partir de ese momento, una vez que Lidia ha caído en manos persas, las ciudades de la costa jonia y de la costa eolia van a caer en manos persas. Sabemos, Focea es asaltada y conquistada por los persas. Esta es la muralla que conquistaron los persas. Cuando excavaron en esta zona, se encontraron incluso restos del asedio. Es decir, Focea construye una muralla impresionante, gracias a la riqueza que ha conseguido, y Focea cae. Y con ella caen el resto de las ciudades. Y los jonios, los griegos del este, se convierten en súbditos del gran rey. Aquí vemos un relieve de la Padana de Persépolis. Estos son los jonios, estos son los yauna, que aparecen entregando ofrendas al gran rey, son súbditos del gran rey. Cuando Darío inicia una expedición contra los escitas, los jonios le proporcionan la flota y el apoyo naval. Ya son súbditos de los persas, ya han perdido su libertad. A principios del siglo V, intentan rebelarse, y se rebelan. Durante 4 años mantienen en jaque al imperio persa, es la revuelta jonia. Y llegan a formar una flota enorme para defenderse de los persas. Bueno, hay que decir que la flota persa estaba en manos fenicias. Son súbditos también de los persas, pero son fenicios. Los persas ponen 600 barcos y los jonios ponen 353 trirremes, lo cual supone unas tripulaciones entre los 50 y 70.000 personas. Estamos hablando de una cantidad enorme, es decir, no son ciudades inermes, no son ciudades indefensas. A la sombra de los persas han construido flotas, primero para servir a los persas, pero en un momento se sublevan. Por supuesto, la revuelta fracasa y los persas vuelven a conquistar Jonia y arrasan Mileto, que era el gran centro de la rebelión. Las mujeres, los niños pasan a engrosar el número de esclavos, los varones son asesinados como era habitual. Les he puesto aquí una pieza curiosa, es una taba, como ven, una taba así de grande, enorme, que está en el Museo del Louvre y que se encontraron los franceses cuando excavaron en Susa. Y sabemos que es una ofrenda que procede del templo de Éfeso. Es decir, todavía en Susa los franceses, está en el Louvre por eso, encontraron todavía restos de todo lo que habían saqueado los persas en el santuario de Apolo en Dídima, ¿no? Es interesante, ¿no?, para ver nuevamente cómo la arqueología nos confirma la realidad. En las guerras médicas, en la famosa batalla de Salamina, los griegos del este luchan del lado persa. Es decir, cuando se habla de una lucha de los griegos contra los persas, pues no es del todo cierto. En la flota persa había 290 trirremes jonias, dorias y eolias. 55.000 griegos que lucharon contra los otros griegos, pero eran súbditos de los persas. Cuando acaban las guerras médicas, Atenas libera todo ese territorio, lo integra en su alianza militar. Algunas ciudades, como Mileto, poco a poco se van reconstruyendo. En Mileto interviene Hipódamo de Mileto, que es de allí, es el creador del sistema hipodámico, que reconstruye su ciudad ya con un sistema totalmente ortogonal, calles rectas que se cruzan en ángulos rectos, a lo que es la base del urbanismo racional, todavía moderno, ¿no?,
en el ensanche de Barcelona, el barrio de Salamanca, este modelo de calles rectas que se cruzan en ángulo recto, lo llamamos sistema hipodámico porque fue Hipódamo de Mileto el que lo aplicó en su propia ciudad, ¿no?, a lo largo de un periodo de tiempo. Jonia pasa a integrarse en el imperio ateniense, son teóricamente libres, pero están sometidas a tributo. Atenas somete a tributo a estas ciudades que tienen que pagar para la defensa común. Y según vamos avanzando, ya estoy acabando, las pretensiones persas no acaban. Aprovechando las guerras entre Esparta y Atenas, cuando los espartanos se ven superados, piden ayuda a los persas. ¿Y qué les piden los persas a cambio de esa ayuda? Que todas estas ciudades que habían sido liberadas después de las guerras médicas vuelvan a la propiedad del gran rey. Y Esparta acepta, con el escándalo de muchos griegos. Esparta, que había venido, lo dice Isócrates, habían entrado en guerra contra Atenas con la intención de liberar a los helenos, al final entregaron a tantos de ellos en la esclavitud. Esparta, que había combatido contra Atenas para liberar a Grecia, al final devuelve las ciudades de la Grecia del Este a los persas. Y en ese momento cambian cosas. La penetración de las poblaciones locales, sobre todo de los poderosos carios, es mayor. El famoso Mausolo, el que creará el mausoleo de Halicarnaso, esta estatua lamentablemente no está en Halicarnaso, está en el Museo Británico. Mausolo traslada su capital a Halicarnaso, que era una ciudad griega, crea una ciudad nueva con población griega, pero con una gran población caria, es decir, bajo el mandato persa, estas ciudades jonias, algunas de ellas, como Halicarnaso, terminan perdiendo su identidad griega, o al menos pasan a compartir una identidad griega con una identidad caria, ¿no? Es decir, el dominio persa en estos años del siglo IV es mucho más duro. Son ciudades muy ricas, evidentemente, pero desde el punto de vista de la composición de la población es un periodo duro, porque ahora los persas, digamos que aprovechan que han recuperado las ciudades para hacer con ellas lo que quieren. Será Alejandro en el que el año 334 termine nuevamente liberándolas, las integre de nuevo en el mundo griego, evidentemente les hace pagar tributo también, lo cortés no quita lo valiente, pero a partir de ese momento estas ciudades vuelven a entrar en el ámbito del mundo griego, se convierten en ciudades, los grandes monumentos que sigue habiendo allí, el gran templo de Dídima, el templo de Sardis que hemos visto antes, corresponden a estos momentos, ¿no?, al periodo helenístico. Pérgamo, por supuesto, que es una ciudad nueva, es una ciudad que no es de las antiguas, pero que alcanza gran poder y que terminará haciéndose con el control de de buena parte de Anatolia, y establecerá su control sobre una parte importante de Anatolia, sobre todo a partir de la paz de Apamea, cuando a los seléucidas se les prohíbe controlar. Y el último gran momento es a partir del 133, cuando Roma integra a todas estas ciudades y a todo este entorno en la nueva provincia de Asia. Para los romanos, lo que nosotros llamamos Asia Menor es Asia. Hemos extendido el nombre a todo el continente, cuando originalmente ese nombre solo significaba Asia. Y de este periodo helenístico y romano corresponden pues prácticamente todo lo que hoy se puede visitar en estas ciudades. Las excavaciones han encontrado los niveles anteriores, pero lo que podemos ver son, por ejemplo, esta espectacular biblioteca de Celso en Éfeso, con la puesta del sol, con la que termino esta charla, dándoles las gracias por su atención.